puedan estar. Si alguien tiene problemas de que lo graben, pueden apagar la camarita o así, ¿sale? O cambiarse el nombre si quieren también. Bueno, entonces les comentaba que pues esta sesión del voluntariado tenemos como este propósito, ¿no? Ir conociendo qué entendemos por reconciliación y qué entendemos por hospitalidad. Son dos conceptos que trabajamos de la mano y que para algunos suena a lo mismo, pero no necesariamente es lo mismo. Y pues es una apuesta no solamente de la Compañía de Jesús, sino también es una apuesta de la Iglesia Católica, ¿no? Es una apuesta también y una invitación que ha hecho incluso el Papa Francisco durante todo su papado, en donde ha apostado y ha animado a vivir distintos procesos de reconciliación. Han sido varios los documentos que se han emitido y en este sentido, y pues un poco el tema y la idea es cómo atendemos este llamado y también pues ir recuperando pues nuestra propia historia, ¿no? Nuestra propia historia con la reconciliación, nuestras propias historias con la labor de hospitalidad que hemos emprendido o que hemos también recibido a lo largo de nuestra vida. Yo estoy casi segura que ninguna de nosotras, voy a hablar en femenino porque la mayoría somos mujeres y porque todas somos personas. La mayoría de nosotras hemos como vivido algunos conflictos a lo largo de nuestra vida y los hemos solucionado y los hemos enfrentado de distintas maneras y estoy casi segura que todas hemos vivido distintos procesos de reconciliación con nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? Desde la reconciliación con nuestros propios cuerpos, la reconciliación con familiares, con amigos, pero no somos a veces conscientes de esta historia y de las habilidades que tenemos de ello, ¿no? Y también a veces las habilidades que estamos por desarrollar. ¿Ibas a decir algo, Andrea? Ok, bueno. Un poco es el sentido de la sesión, pero antes de iniciar, me gustaría que pudiéramos compartir un poco de lo que vimos la sesión pasada para las personas que no pudieron asistir, las que no pudieron acompañarnos o quienes estuvieron sacando, nos tomamos a lo mejor unos minutitos para recordar. No sé quién quiera compartir un poco de lo que vimos la sesión pasada. A la una. Ah, alguien que quiera por ahí contarnos qué fue lo que vimos. Marla, Hola. hola, bienvenida. Estamos haciendo una breve recapitulación de lo que vimos la sesión pasada para quienes no pudieron estar, para Hablamos de las causas de migración y las consecuencias. ¿ok? Eso lo vimos la primera sesión. Ayer, para quienes estaban apenas ingresando, más bien para los que son acompañantes, repetimos esa sesión de manera virtual porque la primera sesión de causas y consecuencias la vimos de manera presencial. Pero ¿se acuerdan que hace 8 días tuvimos otra sesión? ¿Se acuerdan de qué era, Alberto? Sí, fue creo un poco así por encimita el marco legal, el marco jurídico, ¿no? Del tema migratorio, derechos, obligaciones de los migrantes. Tuvimos por ahí un par de asesores jurídicos aclarándonos ahí ciertas cosas y dándonos retroalimentación en cuanto al marco legal. Perfecto, muchas gracias. Por ahí, ¿se acuerdan más o menos de algunos de los derechos que vimos que tenían las personas en situación de migración? Sí, Adriana. Pues el derecho a transitar, el derecho a la salud, a la alimentación. Tengo mis apuntes. Ah, buenísimo. Y también vimos los derechos, bueno, los principios de los derechos humanos y los derechos al refugio, a la educación, a, a la seguridad, a la
a mantener a la familia unida y a la impartición de la justicia. También vimos pues muchas secretarías, muchos lugares donde podíamos apoyar a los migrantes, ¿no? Secretarías, o sea, Comar, Segov, el DIF, la Fiscalía, o sea, fueron lugares donde se pueden apoyar legalmente al migrante, a la gente en movilidad. Y bueno, eso es lo que vi. Perfecto, muchas gracias, Adriana. Acuérdense aquí una clave. Las personas migrantes tienen exactamente los mismos derechos que cualquier otra persona. Sin embargo, hay una pequeña restricción. ¿Cuál es la restricción que tienen las personas migrantes en otro país? Al bien transitar, a poder transitar bien en el país, esa fue. No necesariamente. No. Yo me Ajá. acuerdo de una obligación que era tener la hoja que les dan cuando entran en el país. Esa, no sé si tenga que ver con eso, y algo que se me quedó muy grabado es que cualquier persona que transita en el país no es ilegal. O sea, si en caso de que no tenga un papel, no es un delincuente, es una falta administrativa, no un delito. Eso se me quedó muy grabado. Así es. A ver, eso es algo muy importante. El migrar ¿Podría incluso... repetirlo? A la compañera, no, Marta, ¿o cómo? Marta. Marta. ¿Podría ¿Cuál repetir fue la tu última pregunta, Elena? frase? Perdón. ¿Cuál es el único derecho, digamos, que sí tienen un poco restringido las personas migrantes? Eh, eh, ah, ¿no es a participar en la vida política del país por el que van? Sí, eso es importante. Las personas migrantes, a menos de que ya sean ciudadanos, no pueden votar, aunque tengan una condición regular. Y también tienen ciertas restricciones a manifestarse públicamente y ser parte de la vida política. Esto es importante. Ese es el único que tienen restringido. Pero de ahí en fuera, todos los derechos humanos los tienen que tener garantizados, deben de tener garantizados de alguna manera. Salud, educación, vivienda, etcétera. Algo que dijo Marta, y si quieres repetirlo, ¿qué fue lo que te quedó muy grabado? Que me encanta que te haya quedado porque es una de las cosas esenciales. Me quedó muy grabado que ellos, o sea, que el que ellos estén en el país no es algo ilegal o no es un delito. Que en caso dado de que estén sin papeles, si no tienen un papel, ¿verdad? Sería una falta administrativa, no un delito, entiendo yo, que amerite cárcel. Exacto. Eso es algo muy importante porque ahora sí podemos entender qué fue lo que pasó en la estación migratoria de Ciudad Juárez, la que estaba aquí. En teoría, esa estancia migratoria, al ser una falta administrativa, la detención no tiene que ser mayor a 5 días y tienen que tener la posibilidad de recibir asesoría para regularizar su situación migratoria. ¿Cuáles podrían ser algunas alternativas? Bueno, si quieren eso lo podemos ver en otro o profundizar en otra sesión, pero una alternativa para regularizar su situación migratoria es solicitar refugio, solicitar asilo, ¿no? Porque vienen perseguidos en su país. Otra es a lo mejor tener una visa de trabajo. Lo único que tendrían que pagar sería una multa. Voy a decirlo así, no sé cómo aquí le llaman cerecito cuando tienes una falta administrativa, ¿no? Vial o no sé, llaman, en mi pueblo le dicen el torito, pero creo que aquí es el cerecito, ¿verdad? Sí, aquí es el cerecito. Ajá. Pues háganse cuenta que la estancia migratoria en teoría tendría que ser como un cerecito, que nada más están 3 días y los dejarían salir o pagar una multa y que los dejen salir. Pero eso en la realidad no pasa.
Hay personas que se tiene documentado que han pasado meses adentro de la estancia migratoria, a veces sin tener derecho a un traductor, que eso es otro de los derechos que tienen, ¿no? A veces sin tener derecho a una asesoría legal, que también eso ya lo habían dicho por ahí Adriana, el debido proceso y acceso a la justicia. O sea, tienen a veces, se van violentando estos derechos, pero básicamente una de las ideas también centrales es que tienen los mismos derechos que cualquier otro ser humano, porque por eso son derechos humanos, ¿no? Sin embargo, hay algunas condiciones normativas que, digamos, son derechos específicos como el derecho a tener un traductor o a solicitar asilo que pueden tener las personas que están en migración, en situación de migración, ¿no? Por ahí también ya había mencionado Adriana algunas instancias que son garantes de derechos, como la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Esa instancia está creada para garantizar el derecho a la protección internacional y a solicitar asilo o refugio. ¿Qué otras instancias son instancias gubernamentales que están obligadas a proteger, garantizar? ¿Y cuáles son otras obligaciones que tienen los estados? Bueno, es que ahí se hablaba de garantías individuales, ¿no? Que todo ser humano tiene derecho a tener un nombre, a tener dónde vivir, seguridad, servicios médicos, alimentación, eh, un lugar salubre para vivir específicamente si son familia, no separarlos. Ujú. Algo así era, ¿no? Así es. ¿Y cuáles son las instituciones a las que pueden, que tienen como estas obligaciones de garantizar estos derechos? Algunas de las que se nombraron, ¿te acuerdan? Bueno, pues sería seguridad pública, pudiera ser ahorita pues lo que todavía es el INSABI, que es el servicio médico para la gente que no tiene una afiliación específica. Ujú. Serían las dos instancias principales, ¿no? Ok. Sí, prácticamente todas las instancias tienen alguna competencia, sin embargo, hay algunas que son las responsables de proteger, promover, garantizar. ¿Y cuál era la otra? ¿Las obligaciones? Era informarlos, ¿no? Darles la información a los derechos que tenían. Ese es un derecho en sí mismo. El derecho al acceso a la información es un derecho que tienen las personas migrantes y todas las personas. Pero acuérdense que todas las entidades de gobierno están obligadas a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de las personas en general, los derechos humanos en general y en este caso también los derechos de las personas migrantes. Respetar significa que ninguna de las acciones que hagamos violente o vulnere algún derecho. Por ejemplo, si los van a detener porque cometieron la falta administrativa de entrar sin documentos, entonces tendría el Instituto Nacional de Migración de cualquier manera respetar otros derechos, como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a un debido proceso. Es decir, ninguna de las acciones que emprendiera tendría que violentar alguno de estos derechos. Eso significa respetar, garantizar, es decir, tener mecanismos para que puedan acceder a lo mejor a tener una estancia regular, que puedan acceder a servicios de salud y eso implica tener protocolos de atención, tener presupuestos suficientes, tener personal capacitado para garantizar ese derecho. La otra es promover. ¿Qué significa promover? Que las instituciones deben de dar a conocer tanto a las personas migrantes que tienen esos derechos como a otras personas que que existen esos derechos y que existen mecanismos para que los puedan ejercer y tienen que alentar su ejercicio. Entonces, y me falta uno que es proteger. ¿Proteger qué implica? Implica que tiene que haber leyes que
protejan o que obliguen también a que tanto las personas que son servidoras públicas como otros miembros de la población no realicen acciones que vulneren los derechos de las personas migrantes. Entonces, esas 4 obligaciones prácticamente más bien todas las instituciones las tienen que hacer en mayor o menor medida. Por ejemplo, el INM tiene una mayor responsabilidad con las personas migrantes, pero otras instituciones que también tienen estas 4 obligaciones, pues son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las policías municipales, estatales, el DIF, ¿qué más? ¿Qué otra institución? La Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Educación, tendrían que generar condiciones adecuadas, planes, proyectos, programas para poder garantizar estas 4 obligaciones que tienen las instituciones, ¿sale? Entonces, bueno, a grandes rasgos eso fue lo que vimos la semana pasada. Un poco ahora la idea es concatenar esta cuestión de los derechos humanos con una cuestión que nosotros llamamos reconciliación y hospitalidad. Aquí quisiera hacer una acotación. Los derechos humanos están obligadas las personas que son funcionarias públicas a esto que les decía, ¿no? Proteger, promover, garantizar, respetar derechos humanos. Si ellos no lo hacen, pueden estar cometiendo violaciones a derechos humanos. Entonces, sin embargo, las personas que no tenemos una responsabilidad pública de proteger, promover, respetar y garantizar, tenemos o podemos generar situaciones de violencia, de conflicto, que vulneren los derechos de las personas, que generen una cuestión de discriminación, que generen una cuestión de, digamos que menoscabar la dignidad humana. Desde el Servicio Jesuita de Refugiados se ha trabajado una área una noción a la que le llamamos reconciliación y otra que hablamos sobre hospitalidad. Estas nociones, digamos que son una parte o una forma también de ir concibiendo y de ir atendiendo esta misma noción que también tienen los derechos humanos, pero que no solamente son los gobiernos los que tienen que respetarlos, sino somos todas las personas las que nos tenemos que ir reconociendo y que tenemos que ir reconociendo y cuidando. Creo que esta es una noción muy importante, la noción del cuidado, cuidando la dignidad de todas y todos a través de estas acciones intencionadas de reconciliar, de acoger, de ser hospitalarios con las otras o los otros. Y bueno, antes de iniciar y de yo decirles qué es lo que desde el Servicio Jesuita Refugiados entendemos por reconciliación, me gustaría escucharlos un poco. ¿A ustedes a qué les suena la palabra reconciliar o reconciliación? ¿Qué implica? Pues creo que tiene que ver con el perdón, ¿no? Perdonar y perdonarse con, con, con empezar de nuevo. No sé si lo veo desde el sacramento de la reconciliación, pues es eso, ¿no? O sea, borrón y cuenta nueva y vamos a tratar de hacer las cosas distintas. Ok, es perdonar y comenzar de nuevo. Ok, muchas gracias, Marta. Aime. Pues básicamente es restablecer la relación que se había perdido, ¿no? Porque a veces no había comunicación, no había visitas, no había diálogos. Entonces hay que restablecerlo y eso es una reconciliación, recobrar lo que se perdió. Esto es importante, una pérdida y en esta noción de pérdida hay una reconexión, recuperar, una recuperación. Muchas gracias, Aime. ¿Alguien más quiere? Yo pienso que sí es restablecer,
pero obvio algo chocó y hay que reconstruir, o sea, volver a hacer la conexión, pero no de la misma forma, porque llegó a ese momento, porque hubo choque, desacuerdos, o sea, a lo que sea, pero es reconstruir, es reconectar, pienso, y reconstruir la relación. Así, aquí hay algo que es una noción, reconstruir, me parece que es también algo muy importante, ¿no? Si es reconectar, perdonar, reconstruir, restablecer. Muy bien, creo que son nociones que son básicas. ¿Alguien más tiene algo más que quisiera aportar? Y algo, bueno, la cuestión del perdón, que es también muy importante. ¿Alguien más quisiera aportar algo? Bueno, pues creo que dieron como con las palabras justas también para poder describir esta noción, porque efectivamente implica construir o reconstruir, restaurar relaciones que por alguna situación se viven como injustas para una o para ambas o para más partes, ¿no? Implica hacer las paces. Aquí es una cosa importante, porque normalmente cuando hablamos de construir paz, esa noción de paz puede ser un poco tramposa, ¿no? Porque puede ser algo que a mí me da paz, pero que para la otra persona puede seguir siendo injusta, ¿no? Y entonces aquí en esta parte de la reconciliación se trata de hacer las paces, de empezar a generar encuentros que las personas que están involucradas en un conflicto, en una desconexión, puedan encontrar las paces o la situación que les brinde paz a todas las personas y a todas las partes involucradas en ese conflicto. Eso es algo importante. A veces la paz no es solo una, sino hay como esta cuestión de hacer las paces, involucra una noción distinta de qué nos da y cómo en ese hacer las paces vamos también dando pasos para reconstruir esas relaciones y para que dejen de ser injustas. Ujú. Eso implica también, y como también lo dijo por ahí también Gary, el reaprender o reconstruir, porque algo se rompió. Cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, algo se rompió. Y en este sentido, pues las personas dejaron de convivir o dejaron de convivir de una manera no violenta. Entonces, la idea también acá es reaprender o aprender a convivir y a confiar en las otras personas. Ujú. Y algo que tiene que ver con lo que por ahí decía, me parece que Marta, y era el tema del perdón. El perdón y sanar las heridas, ¿no? Cuando hay una situación que nos lastima o que nos fragmenta o que nos divide, y eso es importante, que nos divide, se provocan dolores, ¿no? Emocionales, dolores físicos también, y pues por lo tanto también heridas emocionales, físicas, pero también heridas sociales, cosas que nos pueden doler a toda una comunidad. Eh, Creo que estos elementos nos dan un poco de perspectiva para empezar a hablar de qué hablamos, por qué hablamos de reconciliación. Y ahora, ¿cuál es la necesidad de hablar de reconciliación en el contexto de las migraciones? ¿Por qué creen que al JRS se le ocurrió empezar a hablar de reconciliación como parte de la atención a las personas en situación de migración? Porque son personas que vienen, están muy lastimadas, que vienen con muchas heridas, porque pues para salir de su lugar de origen, es porque han estado viviendo situaciones muy difíciles y dejar todo. Entonces son personas que están muy lastimadas y que tienen que revisar eso, pienso yo, no sé. Muy bien, porque han vivido violencias, están muy lastimadas y el salir también de sus lugares de origen los hace tener pérdidas. Muchas gracias, María.
Alberto. Híjole, yo pienso más bien como que es recíproco, o sea, también yo pensando en mí como voluntario para apoyar al migrante, pues primero tengo que estar yo bien conmigo mismo, ¿no? Tengo que estar sano mentalmente, espiritualmente, tengo que tener mis convicciones bien claras, mi fe bien clara, ¿sí me explico? O sea, si no soy capaz yo de estar yo reconciliado conmigo mismo, con mi familia, con mi entorno más cercano, pues difícilmente voy a poder yo ayudar a más gente, ¿no? Yo lo veo más bien por ese lado. Muchas gracias, porque sí, claro, también nosotros el reconocer nuestras propias heridas nos hace hacer mejor nuestra labor, ¿no? Por acá les ponía en la diapositiva anterior que parte de nuestro lema es acompañar, defender y servir. Y claro que no podemos acompañar en procesos de reconciliación a otros si no sabemos y no hemos sanado también nosotros. Muchas gracias, Alberto. Sí, creo que también va por ahí. ¿Alguien más que se le ocurre por qué también es importante hablar de reconciliación en el contexto de migraciones? Yo creo que es muy básico porque son personas que vienen hasta cierto punto enojadas. Y parte de cuando se rompe una relación, ya sea por salir de casa, por el mismo gobierno, lo que sea, te genera mucha frustración contigo mismo, por el contexto, por la vida misma. Entonces, necesitan sanar esa parte. Y pues nosotros, si tenemos por ahí rupturas también, irlas saneando, igual ellos, ¿no? Ujú, Pudiera ser por eso. sí, también. Muchas gracias, Jaime, porque también vienen como... Adriana, adelante. Yo pienso también que es muy importante esta parte de que ellos se sientan confiados al llegar aquí. Ha habido como casi históricamente también esta sensación de rechazo, ¿no? Hacia la cuestión del migrante, entonces, interno y externo. Entonces, también es como esa parte de reconciliar, de decir, esto está cambiando, estamos haciendo las paces, ven, o sea, vamos a que esto sea más justo, vamos a tratar de que, pues, a sanar esas heridas de historia, ¿no? Que se han hecho. Entonces yo creo que esto es una cuestión de cambio, o sea, de ir cambiando paso a pasito, esta como imagen que se tiene del migrante, ¿no? Entonces yo siento que también tiene que ver mucho con esta parte de la reconciliación. Eso es lo que alcanzo a ver. Muchas gracias, Adriana. Eso es algo importante, ¿no? También esta división entre los migrantes y los no migrantes puede provocar heridas y puede generar relaciones injustas entre las personas migrantes. Y aquí hay una cuestión que es importante, muy importante y que está vinculada con la sesión pasada. Cuando la nacionalidad se vuelve un criterio para definir a quién sí y a quién no garantizar sus derechos humanos, empiezas a generar condiciones injustas, ¿no? Pero también las fronteras son en sí mismas una situación que va generando desigualdades e injusticias de un lado y del otro, ¿no? Eh, Desigualdades y condiciones injustas eh, pueden ser económicas, pueden ser políticas, pueden ser culturales. Entonces, claro que hay que ahí buscar procesos de reconciliación, de reconocimiento, para ir sanando pues estas heridas que también se van generando a partir de estas diferencias y de esta diferencia entre los inmigrantes y los no migrantes, ¿no? Ir creando algo que dijo Adriana también, condiciones de confianza, ¿no? ¿Cómo podemos ir también generando estas condiciones para que las personas no se sientan amenazadas por las personas que son residentes de un país y tampoco haya unas condiciones de abuso que generen más injusticia y desigualdad para las personas que migran? Entonces, pues muchas gracias por sus aportaciones. Por ahí va el tema de la reconciliación justamente. Son distintas dimensiones y ahorita las vamos a ir mencionando. Eh, ¿Alguien me quiere ayudar a leer esta
esta definición, digamos que esta es la definición oficial que ha tenido el Servicio Jesuita Refugiados para enunciar qué es para nosotros la reconciliación. Entonces, no sé si alguien me quiere apoyar con la lectura. Bueno, si quieres leo. Ajá. En síntesis, la reconciliación es un llamado y una opción por volver a unir aquello que se rompió, que se expresa en un modo de proceder. Ay, es que ahí me tapa, no sé. A ver, espérame. En un modo de proceder. ¿Ya lo ves? No, fíjate. No sé, Bueno, se mueve. es que la verdad que no soy muy experta en estas cosas de técnicas. Ah, sí. Está ahí un cuadrito que... A ver, si quieren por acá lo voy leyendo. Ajá. Pues yo lo leo si quieres. Ajá, adelante, adelante. Sí, dejó en proceder encaminado a la promoción de relaciones justas a nivel de los equipos del JRS y de las personas y comunidades que fueron fragmentadas por la violencia, los conflictos en Latinoamérica, para que sus proyectos de vida se desarrollen en un marco de hospitalidad, respeto, dignidad y garantía de derechos, generando condiciones políticas, sociales, culturales, ambientales, espirituales que promueven la cultura del encuentro y ayuden a superar los ciclos de la violencia. ¿Alguien quisiera, no sé, dar como su interpretación o leerlo nuevamente para sí y decirnos como qué es lo que rescataría de esta definición? Y en términos del voluntariado y de este programa. Yo brevemente, Adelante, Elena, Charly. me resuena mucho la palabra acoger, que nos cuesta, ¿verdad? Que nos cuesta muchísimo con el migrante, que no lo acabamos de entender. Entonces ese acoger es mucho más significativo, más profundo. Es entenderlos y verdaderamente extender, abrazar, acoger, recibir con amor. Muchas gracias, Chartur. Me parece que es una palabra muy, muy clave, ¿no? Lo que implica acoger a alguien. ¿Alguien más que quiera compartir qué es lo que le mueve de esta definición? A mí me movió esta parte de para que sus proyectos de vida se desarrollen. O sea, qué fuerte esto, ¿no? O sea, es como apoyar en proyectos que ellos traen y que se desarrollen. O sea, apoyarlos en eso, en un marco de hospitalidad, respeto, dignidad. Esa parte porque va muy profundo. O sea, apoyar en sus proyectos de vida. Entonces, eso me movió. Claro, muchas gracias. Y que creo que eso es algo muy importante. Hay por ahí, si nos ponemos a pensar, y ahorita vamos un poquito para esa parte, en nosotros mismos, en momentos donde hemos tenido crisis emocionales, económicas, que a lo mejor ponen en riesgo nuestro proyecto de vida, ¿no? Que a lo mejor ponen en riesgo que entremos a la escuela o que ponen en riesgo o incluso también crisis físicas, ¿no? Que ponen en riesgo que tengamos un trabajo, que ponen en riesgo que accedamos a una vivienda. Pensar en esos momentos en los que nosotros mismos hemos tenido crisis y de qué manera hemos recibido apoyo, que puede ser de instituciones, que puede ser de amigos, que puede ser
de organizaciones de sociedad civil también, que nos han ayudado a superar esas crisis para continuar con ese proyecto. Y el punto es cómo creamos las condiciones necesarias para que todas las personas por igual tengamos la misma oportunidad de recibir apoyo cuando a lo mejor hay personas que tienen varias crisis al mismo tiempo, ¿no? O una crisis que implica lo económico, lo emocional, lo social, y es cómo vamos generando las relaciones más justas para tener un piso un poquito más parejo que nos permita continuar con ese proyecto de vida. Y claro, creo que eso implica muchas cosas, ¿no? Y creo que es importante también que lo señalas. Muchas gracias, Adriana. ¿Alguien más quisiera compartir algo de lo que le resuena en esto? Acoger, apoyar en la continuidad del proyecto de vida. ¿Mm? Hola, buenas Hola. tardes. Bueno, me había tocado escuchar, y no nada más de parte de los cuarenses, más que nada, de mucha gente que viene de fuera de la ciudad, que Ciudad Juárez se caracteriza por la hospitalidad, por la manera en que recibimos a las personas. Entonces, me suena mucho la parte aquí como menciona que pues como comunidad hemos estado fragmentados, tanto la parte de la violencia, la situación económica, distintas situaciones que se han llevado a cabo pues en nuestra ciudad, que al final de cuentas nos hacen ser un poco más egoístas, por así decirlo, aunque suena feo, en el intentar pensar más en uno y en la seguridad de uno antes que del prójimo. Y ahí es donde, en el momento en el que llegan, por ejemplo, los migrantes, este, muchas personas lo ven como algo que ya no es cómodo, que genera cierto desconfort. Entonces, estábamos intentando devolver ese confort que teníamos anteriormente en algunos años y en el momento en el que ya empieza a haber ese descontrol nuevamente, pues ahí es donde se fragmenta la comunidad que nos caracteriza, con la que nos caracteriza a nosotros como juarenses y como mexicanos. Entonces, yo lo vi mucho en escuelas o en ciertos lados que nosotros recibíamos con los brazos abiertos a gente que venía en internados o del extranjero para recibirlos así, con los brazos abiertos y enseñarles cómo era la vida aquí. Y como se estaba explicando en los últimos cursos seminarios, pues hacerles válidas sus derechos de tú aquí eres bienvenido. Y yo creo que es algo que, como menciona, pues la parte de la reconciliación es regresar a eso, a ese, pues juntar las piezas que nos han estado fragmentando por muchísimos años y por las mismas cuestiones que ya mencioné, seguridad, deseconomía, pues nos dejan esa esquina, esa incomodidad y ahí es donde está lo difícil de regresar a eso. Entonces, cuando ya no nos hacen sentirlo como que tan tranquilo o desde el desconfort, pues nos genera cierto conflicto. Entonces, yo creo que ahí es donde está la parte importante de la reconciliación, el regresar a eso que nos caracteriza como ciudad, de como personas, de siempre recibir con los brazos abiertos y de la manera de apoyar a, a comunidades externas. Muchas gracias, Patricia. Dijiste algo que me parece que es muy importante y es cómo nos podemos, evidentemente, que muchas personas lleguen a una ciudad, que busquen y que haya también como estas situaciones tan, ¿cómo decirlo?, como difíciles en las que van migrando y que además no haya un entendimiento profundo de las causas por las que van migrando también, hace que se viva a la persona como un problema, ¿no? Y no que se busque cuál es realmente el problema que existe, ¿no? ¿El problema es que haya migrantes o el problema es que no haya condiciones
suficientes para que esas personas accedan a una vivienda y un trabajo digno. El problema es que haya migrantes o el problema es que no haya condiciones que les faciliten una estancia regular en México. Y entonces ahí vamos perdiendo el foco y vamos entrando en una situación que puede generar violencia, porque vemos a las personas como el problema y no vemos los problemas que están enfrentando las personas como lo que tendríamos que atender de manera común para generar las condiciones que permitan, pues, esto que hablaba Charlie, que es que permita ser acogidos por una sociedad y que permitan ser acogidos en este caso por la comunidad juarense. Y también que no haya un diálogo también significativo para generar también nuevas reglas y acuerdos de convivencia en las que podamos ir también nutriéndonos de la experiencia cultural que tienen las personas que vienen de otros o que se criaron en otros países, ¿no? Entonces, no tenemos condiciones para generar esta cultura también del encuentro y entonces vamos reproduciendo un ciclo de violencia también, ¿no? Y eso creo que es importante tenerlo también en la mira para decir cómo podemos ir acompañando y cómo podemos generar procesos que permitan, uno, el entendimiento, que permitan el encuentro, que permitan acoger, que permitan apoyar en la continuidad del proyecto de vida. Lo primero que tendríamos que hacer también es conocer ese proyecto de vida, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a las y los otros y también conocer profundamente, pues, a esa persona, ¿no? De como persona, ¿no? ¿Cuál es su cultura? ¿De dónde viene? ¿Por qué está aquí? Entonces, también cuáles son sus fortalezas y sus mecanismos para que nosotros simplemente les podamos apoyar y hacer pasar pues esta crisis, ¿no? Esta crisis que están viviendo en este momento en sus países, pero también en sus familias y también como personas para que puedan continuar con su proyecto de vida, ¿no? Aquí, bueno, espero que se vea bien. Yo vi cuando lo estaba haciendo que era más claro, pero no sé, creo que ya ahorita no se ve tan clara la imagen. Estas son distintos niveles o dimensiones, mejor dicho, de la reconciliación, desde la propuesta que se ha trabajado desde el Servicio Jesuita a Refugiados. Uno es un nivel personal que tiene que ver con una reconciliación con uno mismo, ¿no? Esto yo lo pongo acá como cómo encontramos la coherencia entre nuestros deseos profundos y nuestras acciones. Esta coherencia o esta búsqueda creo que es una de las cosas inherentes a la espiritualidad ignaciana, ¿no? Cómo vamos haciendo discernimiento y cómo vamos a sentirnos también integrados y cómo también nos vamos perdonando, pero no solamente nos vamos perdonando, sino también vamos transformando aquellas cosas que nos desconectan y nos alejan de pues lo que puede ser el amor en un sentido más profundo y más amplio, que es el amor a Dios, pero también el amor hacia nosotros mismos y hacia las personas con las que convivimos y con las que compartimos el mundo, ¿no? Entonces, esa búsqueda de esa coherencia, creo que al final es parte de ese proceso de reconciliación con una misma o uno mismo. Por otra parte, es una reconciliación intersubjetiva también. Podemos vivirla como aquellos conflictos que tenemos con nuestra familia, con nuestras amistades, con nuestros colegas de trabajo, con nuestros colegas del voluntariado, de cualquier otro espacio. Y esos son estos procesos donde se van raspando y dañando las relaciones. Y entonces buscamos también la manera de, pues, resolucionar conflictos, reparar el daño, perdonarnos mutuamente y continuar y restablecer estas relaciones que pueden vivir desconexiones o rupturas. En un tercer nivel, hablamos de reconciliación sociopolítica entre pueblos, entre gobiernos y pueblos, sobre todo cuando vivimos, por ejemplo, situaciones de conflicto. Juárez es una ciudad que vivió una guerra hace algún tiempo y que yo no sé si ustedes también, yo también soy migrante, llegué apenas hace
casi 2 años, pero no sé si a ustedes también les tocó vivir un proceso de reconciliación sociopolítica con las autoridades, con el ejército, ahí con quienes es necesario y si se han vivido también estos procesos de reconciliación. En otros lugares, en otros pueblos, en otras latitudes, pues estos procesos de reconciliación sociopolítica pues se han vivido en distintos momentos y de distintas formas. Por ejemplo, el conflicto armado en Colombia ha dado en este proceso de resarcir y de esta justicia transicional, pues se han trabajado muchos estos procesos de reconciliación sociopolítica. Y por último, bueno, otra dimensión es la reconciliación ecológica, es decir, la reconciliación con otras especies y con el mundo con el que habitamos, ¿no? Cómo nos sentimos parte de la creación de Dios, cómo nos sentimos parte de este planeta y podemos reconciliar nuestra existencia con la existencia de otras especies a través del cuidado. Esto creo que lo habla mucho el Papa Francisco en Laudato Si, esta invitación también a cuidar, el cuidado de la casa común es parte de este proceso de reconciliación ecológica. Y creo, y aquí es la cuestión, la propuesta también, que todas estas dimensiones de reconciliación al final nos van a permitir también tener una reconciliación profunda con Dios, con el sentido de la vida para quienes a lo mejor no tengan una imagen como la que tenemos los católicos de Dios, quizá otras visiones del mundo, pues podría ser un sentido, una reconciliación con la vida y su sentido, o el encontrar también ese sentido a la vida misma, ¿no? Entonces, hasta aquí hay algo que quisieran aportar, que quisieran preguntar, que quisieran compartir sobre esto de la reconciliación, estas dimensiones de la María reconciliación. Elena, todo el proceso de reconciliación a mí me impacta porque es mucha responsabilidad. Somos voluntariados. ¿Qué tan común es? Pues no me pagan, hago lo que pueda y ya. Pero no, como que yo veo reconciliación como de diario, como el Padre Nuestro. Y en el camino del migrante, somos un puntito en su vida. Y por supuesto van a estar fúricos por el mismo estrés de que quién me va, o sea, conciencia de todo su alrededor, pero que es responsabilidad. Esto es algo importantísimo lo que acabas de nombrar, Gary, porque aquí es no sentirnos responsables por los procesos de reconciliación de otras personas, ¿no? Sino es algo que tú acabas de decir, hacer de la reconciliación una forma de proceder constante. ¿De qué manera podemos, a lo mejor no generar más heridas de las que ya hay, que creo que con eso ya estamos abonando más al mundo? Y otro es también, ¿de qué manera o a través de qué acciones podemos a lo mejor no generar todo un proceso de reconciliación, pero sí empezar a crear pequeñas acciones que vayan siendo pequeñas experiencias de reconciliación? ¿Cómo vamos procediendo a esas experiencias en el día a día? No vamos a sanar el mundo, ¿no? No vamos a reconciliar el mundo está muy fracturado, pero ¿cómo hacemos para que nuestro proceder, nuestra accionar, nuestra existencia no lo hiera más, ¿no? O la poquito del mundo que nos toca habitar, podemos ahí medio ir poniendo curitas, medio ir enmendando la madeja, medio ir, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Y eso es una cuestión que me parece muy importante. Y claro, eso es un peso que ningún ser humano por sí mismo tendría que cargar, el peso de reconciliar, ¿no? Y más en todas esas dimensiones. Pero creo que ser conscientes de todas estas dimensiones de reconciliación nos va a permitir irnos colocando en qué momento y en qué posición podemos ir contribuyendo a ir
actuando en esos niveles de reconciliación. Muchas gracias, Gary, por esa puntualización. Mara, adelante. A mí también me gustaría compartir que, o sea, que es muy importante que esta conciencia que estamos teniendo nosotros de que en algún punto ya nos alcanzó. Esta experiencia yo la viví en el 2010, cuando San Fernando, y yo confieso con mucha vergüenza que yo nunca antes había pensado en ellos ni en ellas. Y lo confieso con vergüenza porque no, o sea, los veía, yo vivía en Guadalajara en esa época, los veía por donde iba yo a mi trabajo, pero ni siquiera los miraba. Y cuando esta historia me alcanza por una situación familiar de mi hermana estar involucrada en algunos procesos de legales, pues, y de como reconocer y algunas cosas, y notar el sufrimiento de mi hermana. Yo a partir de entonces yo dije, es que cómo no lo veía, pero ahora qué agradecida estoy de darme cuenta que en realidad es que ya nos alcanzó, ya no hay absolutamente ni un mexicano que esta historia de ellos no les alcance. Entonces, por eso creo que es tan importante la reconciliación. Ellos ya van a las escuelas donde van nuestros hijos. Ellos ya están relacionados. Entonces, claro que es parte del entorno y es muy importante que nos reconciliemos, pues primero con esa parte nuestra, para entender cómo son parte de nosotros y de verdad somos uno. Entonces, bueno, eso quería decir. Me gusta mucho cómo lo planteas así como en conciencia colectiva, pero no puede haber conciencia colectiva si no hay conciencia personal. Hay algo que acabas de decir, Mara, que me impacta, me mueve y te lo agradezco mucho, y es esta parte de no los veía, ¿no? Y lo importante que es la mirada para la reconciliación. Creo que eso es una de las cosas que yo he aprendido mucho también de la Biblia. Creo que siempre que se habla y que se describe los momentos de sanación de Jesús, empiezan con la mirada, empieza con el ver a los otros, a ver a los diferentes, ¿no? En distintos pasajes de la Biblia creo que es este proceso de la mirada, el ver, el reconocer, el dar cuenta, el entrar en contacto profundo a través de la mirada con el otro. Creo que ya es ahí un principio de la reconciliación y de la reconexión, ¿no? Qué importancia voltear a ver a alguien, ¿no? Y bueno, a mí en algún momento me tocó trabajar con personas que viven en situación de calle, y la herida más fuerte que tienen las personas que viven en este contexto es que no los volteemos a ver, que no los veamos a los ojos, porque es como no tratarlos como personas, ¿no? Y la mirada es una forma de reconocimiento de la dignidad, ¿no? Uno solamente ve a los ojos a las personas que va reconociendo como sus iguales y con quien se va encontrando. Entonces, muchas gracias, Mara, por compartirlo, porque claro, creo que eso es algo muy importante. Adelante, Chartur. Oye, me resuena mucho lo que dice Mara y es hermoso como lo dices tú, Elena. Les comparto al grupo que el servicio jesuita hoy fue digamos, a tener un momento ahí con los migrantes en situación de calle, enseguida del lugar donde hubo el incendio trágico, hace un mes precisamente. Y conversando ahí con uno de los migrantes, ellos agradecían la mirada. Es decir, que, digo, y es que en momentos, digo, estuvimos un grupo, el servicio jesuita fue, refugiados fue el que tomó la iniciativa y algunas personas nos unimos, y uno no deja de pensar en el esfuerzo que requiere, lo que requieren todos ellos y sentirse como impotente ante
toda la necesidad y lo poco que uno puede hacer. Hay momentos así, estando ahí con ellos, que uno siente eso, pero escuchar al migrante agradecer, en este caso ahí al servicio jesuita, por reconocerlos, por voltearlos a ver, como poner el ejemplo en eso. Obviamente hay mucho que hacer, pero de entrada, pues es una perspectiva pues que habría que considerar. Claro, muchas gracias, Arthur. Bueno, voy a compartirles algunas experiencias. No sé si alguien más quisiera decir algo más. Muchas gracias, Arthur. Creo que es importante también esta parte de la palabra, de la escucha y de la mirada, porque es algo por lo que a veces no nos damos cuenta y pues, me gustaría como invitarlos a reflexionar cuando están enojados con alguien, que no les hable o que no los escuche, cómo nos hace sentir, ¿no? Y entonces pensar eso también en un proceso más social, lo que podemos cambiar si empezamos también a mirar, a escuchar a las y los otros. Y eso a lo mejor no es la solución del mundo, pero a lo mejor nos va a ayudar a no profundizar un conflicto, o ir atendiendo, o ir reconociendo y escuchando también a Dios en todas las personas, ¿no? Y esa dignidad que tenemos todas y todos. Voy a compartirles algunos videos que me parece que son importantes desde la perspectiva de que son como algunos procesos que van invitando a la reconciliación en sus distintos niveles, ¿no? Es un poco para también que no lo vemos así como en lo teórico, en lo abstracto, en algo que digas, sientas súper distante, sino que yo creo que ya hay muchas pequeñas cosas que se han hecho, pequeñas grandes cosas que se han hecho para ir impulsando estos procesos de reconciliación en distintos niveles. Entonces, voy a compartirles un video. Bueno, primero empezamos por el tema de la reconciliación personal. Entonces, déjenme que cargue la paginita. Y aquí el Zoom, que también no soy la más ducha. Alguien estaba en el chat y no le hice caso porque no estaba viendo mi chat. Discúlpenme. Denme un minuto, ahorita los atiendo. Tenemos hoy